Hola, buenos días hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y con sus familias. Hoy tenemos aquí un gran proyecto para preparar. Hoy va a ser un vídeo bastante amplio y bastante completo. Vamos a dar lectura miércoles hoy de la quinta semana de Pascua. Miércoles 22 de mayo. Primera lectura. La gente me tiene comentado, a través, como ustedes comenten, está muy bien, que haga la referencia al capítulo y al versículo. Bueno, pues no se preocupe, que haremos la referencia. Aunque en la vida católica no se hace referencia a ninguno, se aprende de lo que dice la Biblia. No se va uno a aprender de memoria la numeración. La numeración es para ordenar, pero la palabra es la letra en sí. La palabra es la letra. Puedo hablar de las bodas de Caná y no saber acordarme en ese momento qué referencia es, pero sé que están las bodas de Caná. Es la referencia en sí. Sé que la referencia de Jesucristo le dijo a Pedro: sobre tu piedra edificaré mi iglesia. No podrá leer la referencia concreta. Puedo saber más o menos de diferenciar en qué parte, en qué libro está, para hacer la concreción es más importante, pero después es importante coger el fruto, el jugo de esas palabras, que lo que es importante es llegar a esa profundidad. Vamos a dar lectura a lo que establece y, como lo pide la gente, lo vamos a hacer como lo dicen así. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 6. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés no podrían salvarse. Esto provocó un altercado, una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos, y los llenaban de gozo con esa noticia. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy dice: el Salmo, hoy toca el Salmo 122, referencia al 121, versículos 1 y 2 y versículos 4 y 5. Partes 1 y 2 y 4 y 5. Salmo 122. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. A ti, Jerusalén, suben las tribus
las tribus del Señor, según lo que Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo. Y por la casa del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. El Evangelio de hoy, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdad, la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes están purificados con las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recojan y lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre, consciente en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy especifica muy claramente el Señor, tanto en la primera, en la lectura, como en el Salmo, como en el Evangelio, según San Juan, que el Señor nos da todo el amor y sin Él no somos nada, porque nosotros somos el sarmiento de esa cepa, de esa viña, y el que la poda es Dios Padre, y Dios Hijo es la vid, pero nosotros estamos unidos al tronco de esa vid, al tronco de Cristo nuestro Señor. Si permanecemos unidos en Cristo nuestro Señor, daremos fruto. Por eso muchas veces cuando hablo con algunos hermanos separados, pido, únanse en Cristo nuestro Señor, únanse en Cristo nuestro Señor, porque si permanezcan unidos en la misma vid, darán un gran fruto, darán fruto completo. No están en la misma vid, están en una vid al lado, pero tienen que unirse a esta vid. ¿Que tienen otro pastor? Sí, otro pastor. Pero cuando venga el pastor, solo habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y el que come de la carne de Cristo y el que bebe su sangre, ese tendrá vida eterna. Capítulo 5, según San Juan, versículos del 16 en adelante. Tengan ustedes cuenta del amor de Dios entre nosotros, que nos dio a su Hijo como única salvación. Es importante sentir esto lo que nos dice el Señor. Incluso en la primera lectura ya lo dice, incluso decían, hay que circuncidar a los paganos. ¿Por qué? Luego los fariseos convertidos, los fariseos seguían siendo fariseos aunque fueran ser convertidos. Vamos a ver,
La pureza, el Señor ya lo dice en las Sagradas Escrituras, la pureza no está en la carne, en la superficie de la piel. La pureza está en el corazón. ¿Cómo comían con las manos y tenían que lavar 2, 3, 4, 5 veces al día las manos? Pero no es el hecho en sí de lavarse, porque muchos de los fariseos buscaban la pureza con la mano limpia, que tenían que tener la mano limpia para ser puros. No. Esa, ya dice las Sagradas Escrituras, tiene que ser limpio de corazón, limpio de espíritu y alma. Una persona que es limpia, es como, está en gracia con el Señor, está en gracia a través del Espíritu Santo. Y es lo más importante que hoy debemos sentir. Bueno, hoy en el día de hoy hemos visto en algunos, y luego lo he corregido en algunos sitios de Facebook, que algunas personas preguntaban a otros administradores conocidos y amigos míos de la duda que tenían entre la adoración y la veneración y la idolatría que nosotros los católicos practicamos. Entonces tuve que recaudar información concreta, muy antigua, de las diferencias dentro de la adoración y la veneración. La idolatría es poner a nombre en el lugar de Dios, en el trono, a otro objeto, cosa o persona diferente al Señor. Es totalmente diferente. Eso es idolatría. Ningún católico hoy en día no pone en el lugar de Cristo nuestro Señor a nada ni a nadie. Y ahora pasamos a la parte de la adoración y la veneración. Todo católico solo adora a Dios, nada más, y venera a los santos, ángeles y arcángeles, nada más. Pero dentro de la adoración a Dios hay unas partes que ahora en el texto voy a explicar. Vamos a ver los tres términos que dice el latria, la dulia y la hiperdulia. Son distintas formas de adoración y de veneración en la Iglesia Católica. Yahvé reclamó la adoración en el Éxodo. Yo voy a ir explicando poquito a poquito y poniendo donde puedan ustedes buscar. Yahvé reclamó la adoración en el Éxodo 7, 8 y 9. El propio Jesús reclamó la adoración a Dios en el Evangelio de Lucas. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Lucas 4:8. Y en general se reclama la adoración a Dios en varios casos del libro de Jueces, donde Yahvé castigó a los israelitas por el pecado de la idolatría. Por otra parte, sabemos que Jesús es Dios con nosotros, es parte de Dios. Él, ya lo hemos dicho en los evangelios de ayer y antes de ayer, incluso del domingo, yo soy el Padre y el Padre soy yo, y lo que digo yo no sale de mí, sale del Padre, o sea que son uno. Dice, por otra parte, Jesús reclama para sí mismo igual honra y veneración que se le da a Dios, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado a su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que lo ha enviado. Juan
5, 22 al 23. Juan 5, del 22 al 23. Y San Pablo lo confirma en su carta a los filipenses, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y en todos los abismos. Filipenses 2:10. Filipenses 2:10. Es importante esa referencia. Pero además de la adoración está la veneración, debida a los mártires y santos. En el año 156, en el Martyrum Polycarpim, conocido también como Martirologio o Actas de los Mártires, se hace ahí, en esa parte de la liturgia católica, se hace la distinción entre adoración y veneración, cuyas definiciones trataremos de definir ahora. Y así como la especial veneración a Nuestra Señora, Madre Celestial, la Virgen María. Especificamos, latria. Latria es un término proveniente del latín latria y a su vez del griego latreia, cuyo significado es adoración o culto, el cual es utilizado en la teología católica para ser ofrecido absolutamente a Dios. Sin embargo, el culto latria igualmente debe ser ofrecido a Jesucristo al recordarle como el Jesús resucitado, pero no en la época de que Jesús aún permanecía en la tierra como humano, sino una vez elevado, no en la tierra como humano, aunque era hijo de Dios en la tierra, pero era parte de Dios después en el cielo. De acuerdo con lo expresado en Santo Tomás de Aquino, latria es un acto de devoción y por lo tanto se relaciona con la virtud de la religión, ya que se vincula con la adoración y el culto a Dios Padre y al Dios Hijo Jesucristo. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. El acto de devoción brota de la voluntad y en quien que a través de la latria recae la devoción y la adoración exclusivamente en Dios y en Jesucristo resucitado. Una vez resucitado, pasamos a la latria relativa. Se llama así al culto tributado a las imágenes y reliquias de Jesucristo, las imágenes que representan a nuestro Señor Jesucristo, como el sudario de Turín, el cual existe un gran respeto y devoción. La imagen o reliquia no merece el culto por sí misma, y por ello la latria es relativa. Se le añade el adjetivo relativa. Merece el culto por Cristo, quien sí merece y recibe el culto absoluto, por haber estado envuelto en ese manto. Es por haber estado ahí. Es el que merece. Igual como a la Virgen María. Declaramos Jerusalén Tierra Santa. ¿Por qué? Porque Jesucristo estuvo allí. Pero hablamos a los hermanos separados. ¿Y el vientre de la Virgen María no es santo porque estaba Jesucristo dentro de ella? Pregunto. Busquemos la referencia ahí. Busquemos libros. Así hace falta, nos llenamos de libros, pero busquemos. No porque lo que me diga uno me vale, no. Tengo que, hoy con una sociedad tan informatizada, tan, digamos, internet, lo tenemos a tope, tenemos la facilidad de buscar toda la información que queremos y coger nuestra propia idea y preguntar
que haya dudas que tengamos. Dice así: la imagen, si se llama así, la latria relativa al culto tributado a las imágenes de reliquias de Jesucristo, como en el Sociedad de Turín. La imagen o reliquia no merece el culto a sí misma, y por eso la latria es relativa. Dulia es el culto que se da a los ángeles y a los santos. Teológicamente, la dulia es una veneración hacia los ángeles y a los santos. Así a los santos y hacia los beatos que están en proceso de santificación. Con la veneración a esos santos que están en proceso de santificación, tomamos nosotros ejemplo de esas personas que han llegado a la santidad, a esa santidad que tenemos que llegar y queremos llegar todos para estar delante del mismo Jesucristo, buscar ese amor y buscar ese camino que nos lleva a estar junto a Jesucristo. Ellos lo consiguieron. Tenemos que buscar nosotros lo mismo. Y hoy hablaban unos en Facebook, preguntaban: ¿y por qué se le nombra santos a esos santos? Y digo, porque los apóstoles, Jesucristo le dio la autoridad a los apóstoles, y como el Papa, vicario de Pedro en la tierra, vicario de Cristo, estando aquí en la tierra, los apóstoles actualmente por descendencia recauda en Pedro, en la Iglesia Católica, y en la Iglesia Católica, y Jesucristo le dijo: tú eres Pedro, sobre tu piedra edificaré mi iglesia, y nada ni nadie la podrá destruir. Y le dio un mandato, le dio una hora, le dio, digamos, un poder especial. Le dijo: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Si ellos como mandato, como apóstoles, nombran santo, están declarándolo en el cielo santo. Es importante aclarar ese punto, que hay algunas personas que veo que no lo comprenden. Y ese mandato que está en las Sagradas Escrituras establece muy claramente que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, le dio el poder a los apóstoles para que lo que aten en la tierra sea atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra sea desatado en el cielo. Es importante aclarar este punto, que veo que algunas personas no lo comprenden. Bueno, teológicamente la dulia es la veneración de los ángeles, hacia los ángeles, los santos y hacia los beatos que estén en procesos de santificación, lo que hemos dicho hasta ahí. Volvemos a Santo Tomás de Aquino. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino en referente a la dulia? La dulia no es comparable con la talia o adoración a Dios y a Jesucristo resucitado, en el sentido de que la dulia va dirigida a varios seres, mientras que la latria se dirige hacia un ser superior. ¿Comprendemos ese punto? Es importante que todo el mundo lo comprenda, y todo el mundo si tiene algunas dudas pueden dejar los comentarios, que yo se los contestaré, no tengo problema. Porque hoy en día es que hay mucha información, y si hay y a través de internet, información la que se quiera, y siempre hay que ir mirando todo lo que es teológicamente dentro de las universidades teológicas, y dentro de lo que está
dentro de las universidades pontificias o de teología reconocidas en todo el mundo. Ahí es cuando sacamos los libros y buscamos y encontraremos todas las respuestas. No que me venga una persona a mi casa y me diga, oh, no, para usted. Es importante que porque el maligno se puede vestir de muchos mantos de luz, mantos de maravilla, y te puede vender te vende un campo de flores bonito y de maravilla, una gran casa. Resulta cuando vas a mirar, la casa está prácticamente en ruinas y el lago que está cubriendo ese campo de flores prácticamente no es campo de flores, es espinas, y el lago prácticamente está lleno de barro. Seamos conscientes de lo que vemos. No nos llega a mirar con los ojos, tenemos que mirar con la mente, mirar con el razonamiento debido de la conciencia divina que nos ha dado Dios a través del Espíritu Santo que habita en nosotros, en nuestro interior. Dice, la veneración, sigue diciendo Santo Tomás de Aquino, la veneración a los ángeles se debe por sus privilegios de poder ver a Dios en persona. La veneración a los ángeles, digamos los tres santos reconocidos en la Iglesia Católica, los tres santos ángeles, arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, los tres arcángeles, se veneran, hay un día reconocidos para esos tres arcángeles, porque tienen el privilegio de poder ver a Dios y poder tener a Dios y a Jesucristo a su lado. Es cuando se veneran. Cuando un ser llega a ese nivel de poder ver a Dios delante, ya no tiene egoísmo, no tiene vanidad, no tiene prepotencia, no busca cosas raras. Ya lo que es ese ser habita en él es el amor, solo amor y mucha misericordia, la misericordia que da Dios Padre y Dios Hijo. Es importante sentir eso. Después tenemos la hiperdulia. Según la Real Academia de la Lengua, el RAE, el prefijo hiper significa superioridad y denota un grado superior a lo normal. Según la Real Academia de la Lengua, que la hiperdulia es un culto de veneración que se rinde solo a la Virgen María, por ser Madre de Dios. Madre de Dios. Dios con nosotros, Emmanuel. Jesucristo, cuando llega a la tierra, es Dios, es Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y es madre de ese hijo, madre de ese niño. Ese niño es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y entonces es Madre de Dios. El culto de la hiperdulia es básicamente el mismo que la dulia, solo que la hiperdulia se muestra que existe más amor, respeto y confianza ante la gracia que María recibió de Dios. Es del mismo que la veneración de la dulia. La dulia es la veneración, la hiperdulia es la veneración superior. Digamos, no es la veneración a los santos y ángeles y arcángeles que tienes alrededor, no, es la hiperdulia, es hiper superior, es el amor a una madre y que es la Madre de Dios. Es
una veneración superior, más que la veneración normal. No llega a la adoración, pero está en el término medio. Adoración, latria, dulia superior, que es la hiperdulia. Después viene la dulia, que es la veneración normal. La hiperdulia, seguimos diciendo, es un culto de veneración que se rige a María por ser madre de Dios, madre de Cristo. El culto de hiperdulia es básicamente el mismo que la dulia. Bien, el término hiperdulia fue mencionado por primera vez en el Concilio Vaticano II, según la Constitución dogmática Lumen Gentium. En el capítulo, y hago las referencias para que todo el mundo la busque si le hace falta. En el capítulo 663 del año 1963. No existiendo referencia alguna a un término idéntico desde antes de dicho concilio. Conclusión, para que todo el mundo se aclare de forma escueta. Latria o adoración, culto que solo se debe a Dios por tener excelencia absoluta e infinita y a su Hijo Jesucristo resucitado. Y yo añadiría algo más, inclusive al Espíritu Santo. Santísima Trinidad son 3 personas y un solo Dios verdadero. Incluso al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es Dios. Latria o adoración, 3 personas. A Dios, a un único Dios verdadero. Dulia, veneración que se hace a los ángeles y a los santos y a los beatos en proceso de santificación por la excelencia de sus virtudes. ¿Por qué esas virtudes? Porque es las virtudes que tenemos que nosotros tomar de ejemplo y hacerlas nuestras para buscar esa santidad, lo mismo que hicieron ellos. Y la perdulia es la veneración especial a la Virgen María, considerada al ser más grande en gracia y amor después de Jesús. ¿Qué referencia tenemos de todo lo que os he dicho en este texto? Es en el diálogo de los protestantes, con los protestantes, del padre Fabiano Amatulli de la FMAP, Teología Moral para Seglares de don Antonio Rollo Martín y la Egolatría de Guillermo Rendueles Ozmedo. La diferencia entre adoración, veneración y, como he dicho al principio, la idolatría. La idolatría es fácil, poner el nombre en el lugar de Dios, poner cualquier otra cosa. ¿Qué pusieron el pueblo de Israel? Por eso estamos diciendo, en el principio hablábamos que Yahvé castigó a los israelitas por el pecado de idolatría. ¿Por qué? Porque puso el nombre de Dios, puso en el lugar del trono de Dios, puso un becerro de oro. Y dijo que eso era Dios. Eso es una idolatría. Decir que eso es Dios cuando sabes que eso no es Dios. Así que sabemos las diferencias, los puntos entre una cosa y otra. Y en el canal hay un vídeo que al final aparece las imágenes. Dios manda hacer imágenes. Las imágenes, los católicos no las adoramos. Las imágenes las veneramos. Es igual como la latria, las
utilizamos la latria relativa para aquellas imágenes que representan a Jesucristo o a Dios. Venerar es una especie de adoración, veneración, porque veneramos el significado de esa imagen. Porque yo ahora mismo tengo 50 años, sí, pero mi vida ha dado muchas vueltas. Pero puedo llegar a 80 años y no tener, o tener Alzheimer, o tener un problema de mente y no tener capacidad. Pero si veo la imagen, la reconozco, este es mi Señor, y sé que me está viendo desde el cielo. Y puedo orar ante Él. Eso es importante. No significa que adores esa imagen, no. Y es como aquí me llegó a mi domicilio una vez un amigo mío, que es de raza gitana, un gran amigo mío, y me preguntó todo eso, y todo eso se lo expliqué a él, y queda pensativo, y yo se lo aclaré claramente. ¿Tú amas a Dios? Sí. ¿Adoras a Dios? Sí. Y ahora te pregunto, ¿adoras a tu madre? No. Tú no puedes adorar a tu madre si adoras solo a Dios. Amarás a tu madre. Venerarás a tu madre porque te dio una educación y un respeto. Y te ha dado una forma de ver la vida que tú, con tu conducta que has aprendido de ella, estás siguiendo el camino de tu madre. Todo lo que te ha aprendido tu madre, ahora se lo sé, que te ha aprendido tu madre, se lo enseñas a tus hijos. Tu madre te ha servido de ejemplo y la estás venerando con el ejemplo que das a tus hijos. Es importante en ese punto. Tu madre no la adoras, la amas y la veneras, porque tu madre hay que venerarla. Lo mismo que amarla. Y él entendió esas diferencias de matices del habla y reconoció esos puntos. Bueno, pues hemos aclarado este punto. Vamos a empezar con la Biblia, después de tanto tiempo sin continuar. Vamos a ver si... Y habíamos quedado en el libro del Levítico. En el libro del Levítico, en el capítulo 5. Casos esenciales del sacrificio por el pecado. Si alguno es citado a declarar como testigo sobre algo que ha visto u oído y se niega a declarar, peca y debe cargar con su culpa. Si alguno contrae impureza, tocando aún sin darse cuenta cualquier cosa impura, el cadáver de una bestia impura, de un animal impuro, de un reptil impuro, será culpable. Así toca sin darse cuenta cualquier impureza humana, cuyo contacto le hace impuro, le dará cuenta de que ello será culpable. Si alguno hace a la ligera un juramento y hace algo bueno o malo, uno de esos juramentos que se hace sin pensar, al darse cuenta será culpable. Si de cualquiera de estas maneras se le ha hecho culpable, confesará su culpa y presentará al Señor en calidad de reparación por el pecado cometido una hembra de ganado menor u oveja o cabra, sacrificio por el pecado. El sacerdote hará en el rito de la absolución y se verá libre de su pecado. Si no está en su mano ofrecer un ganado menor, presentará al Señor como reparación por el pecado cometido 2 tórtolas o 2 pichones, y uno sacrificio por el pecado y otro en holocausto. Los presentará al sacerdote, que lo ofrecerá primero el de sacrificio por el pecado, desgarrará la cabeza de la víctima junto a la nuca. Si
sin separarla totalmente. Con parte de su sangre rociará la pared del altar y el resto los exprimirá al pie de éste. Es un sacrificio por el pecado. En cuanto al segundo, le ofrecerá en holocausto según el ritual. El sacerdote hará sobre el interesado el rito de la expiación por el pecado cometido y éste será perdonado. Si sus posibilidades no llegan tampoco al par de tortelas o de pichones, presentará como ofrenda por su pecado 4,5 kilos de flor de harina, sin mezclar aceite ni poner incienso, pues es un sacrificio por el pecado. Lo presentará al sacerdote, que tomará un puñado como un memorial y lo quemará en el altar sobre las ofrendas quemadas en honor del Señor. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote hará sobre él el rito de la absolución por el pecado cometido en una de las materias dichas, y éste le será perdonado. El sacerdote tendrá en este caso los mismos derechos que en el caso de las ofrendas. El sacrificio de reparación. El Señor dijo a Moisés: si un individuo comete un sacrificio pecando por inadvertencia contra los derechos sagrados del Señor, presentará al Señor como sacrificio de reparación un carnero de ganado sin efecto valorado y calculado en plata, según la tasa oficial del templo. Debe restituir lo defraudado más un 20% que entregará al sacerdote. El sacerdote hará sobre el rito de absolución con el carnero de reparación por el pecado y se le perdonará. Si uno falta haciendo por inadvertencia lo prohibido por la ley del Señor, se le hace culpable. Si la culpa pesa sobre él, y deberá presentar el sacerdote como sacrificio de reparación un carnero de ganado sin defecto, según su estimación. El sacerdote hará sobre él el rito de la absolución por la culpa cometida sin darse cuenta, y éste le perdonará en un sacrificio de reparación, porque este hombre era realmente culpable delante del Señor. El Señor dijo a Moisés: si uno peca o comete un sacrilegio contra el Señor, negando a su prójimo un depósito o una prenda o una cosa robada, o le defrauda o encuentra cosas perdidas y las niega, o si jura en falso en alguna de aquellas cosas que le suele pecar al hombre, la palabra si peca hace culpable, restituirá cuanto haya robado o defraudado, el depósito que le haya sido confiado, las cosas que han encontrado y lo que haya obtenido por el juramento falso. Lo restituirá íntegramente a su propietario el día de la reparación más 20%. Como sacrificio de reparación ofrecerá al Señor un carnero de ganado sin defecto, según su estimación, y lo presentará al sacerdote para el sacrificio de reparación. El sacerdote hará sobre él el rito de la absolución delante del Señor, y le será perdonado cualquier culpabilidad que haya contraído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este punto, el capítulo 5 del libro de Levítico, va desde el versículo 1 al versículo 26. Vamos a ver, es del Evangelio antiguo, del Antiguo Testamento, y habla perfecto. Y ahí, cuando yo lo digo a muchos hermanos separados, el sacramento de la confesión, vamos a ver, es que antes del Nuevo Testamento, ya Dios mismo, con esto estaba el sacramento de la confesión, ya lo estaba diciendo Dios Padre, en el capítulo 5 del Levítico, lo está diciendo perfectamente, y dice: como testigo sobre, si alguno se ha citado a declarar como testigo sobre alguno que he visto o oído, se niega a declarar, pecar o cargar con su culpa. Si alguno contrae impureza tocando o se
darse cuenta cualquier cosa impura o cadáver de una bestia impura, un animal impuro o un reptil impuro, será culpable. Y dice, tienes que allí en el Testamento Antiguo había que presentar una ofrenda de reparación del daño causado, y el sacerdote preparaba el ritual. Hoy no se hace así, porque eso se efectúa a través del Nuevo Testamento, pero hoy es prácticamente lo mismo. Hoy tú en el acto de la confesión, tú pides la reparación cuando pides Ave María Purísima y el pecado concedido y hablas con el sacerdote, le explicas todos los pecados que has cometido, y el sacerdote te impone una pena, igual como el acto de la reparación, te impone una pena, hazme, rézame esto, y después te absuelve. Una vez impuesta la pena, te absuelve de tus pecados. Te queda a ti, cuando sales del confesionario, la reparación de esa pena, cumpliendo esa penitencia. Lo expresa perfectamente el capítulo 5 del Levítico. Es importante todo completamente esto. Lo mismo que lo dice el capítulo 6, sacerdote y los sacrificios, el holocausto, son ofrendas que damos por digamos, todos los daños que causamos, que damos al Señor, pedimos perdón y ofrecemos. No dirigimos a Dios directamente, como he visto a algunos ateos que lo dicen. Yo no voy a la iglesia, yo me dirijo a Dios y pido perdón directamente. No. Ya todo lo dice en el Antiguo Testamento, que tienes que dirigirte al sacerdote. Es el medio que tienes que para llegar a Dios. Una persona consagrada. Tú no eres una persona consagrada para dirigirte a Dios. Tienes una persona consagrada, que ha sido consagrada en su sacerdocio, en su ministerio. Es importante eso. Y el capítulo 8, después cuando empezaremos con la ceremonia de la consagración de los sacerdotes. Eso es lo que estamos hablando. Cuando tú te diriges a un sacerdote, estamos hablando de la consagración. Estamos hablando de una persona consagrada. No solo un sacerdote se consagra, un obispo, una monja, o incluso algún laico, o que haga algunas funciones específicas, como ministro extraordinario de culto, como diáconos permanentes o diáconos temporales que van a ser curas el día de mañana. Ya están consagrados, ya se consagran, y entonces te reciben. Es una persona consagrada a Dios. Es cuando entregas tu cuerpo y alma al Señor. Tu cuerpo y alma al Señor, nada más. Yo soy lo que llevo puesto y nada más. Y el Señor me recibe con solamente lo que llevo puesto. Es importante sentir ese amor del Señor. Bueno, pues que la paz de Dios esté con todos ustedes y con sus familias. Bendiciones. Los vídeos ahora son un poquito más largos, pues da la opción, porque hacerlos a través de la computadora da un poquito más opción. Si tengo que mover un poquito, se hacen otra vez de la tablet, y entonces tiene que ser un poquito más cortos, porque la tablet tiene tanta capacidad como la computadora. Que bueno, que la paz de Dios esté con ustedes y con sus familias. Nos vemos en el próximo vídeo.